Cambiar la laptop de mi prometido a una semana de nuestra boda fue la peor y mejor decisión de mi vida. El día de mi boda estaba a solo una semana de distancia. Tenía 28 años y había estado contando los días para casarme con Daniel, mi prometido de 30. Nos conocimos en la universidad, pero en ese entonces solo éramos amigos. Fue años después, en una fiesta de amigos comunes, cuando nuestra relación comenzó. Llevábamos 4 años maravillosos juntos. Para entenderlo, debían saber que Daniel y yo éramos polos opuestos en cuanto a relaciones. En la universidad, Daniel era un verdadero conquistador. Un tipo encantador con un historial de romances, que había dejado un reguero de corazones rotos. Le encantaba esa imagen de chico malo. Incluso después de las rupturas, mantenía el contacto con sus exnovias. Mi vida amorosa había sido mucho más simple. Antes de Daniel, solo había tenido un novio en la universidad. Cuando rompimos, decidí cortar todo contacto y nunca creí en la amistad después de un romance. Cuando Daniel y yo empezamos a salir oficialmente, sus amigos se sorprendieron. Él siempre había sido el más cool y despegado, y de repente estaba en una relación seria. Parecía que había accionado un interruptor y decidido probar algo real. Mi propia experiencia dramática previa solo hizo que apreciara más este nuevo comienzo con Daniel, quien, a pesar de su reputación de playboy, parecía sinceramente decidido a que funcionara. Pero hubo un problema temprano en nuestra relación. Recuerdo que, a los 6 meses, una chica me escribió por Instagram. Quería contarme algo sobre Daniel. Dudé, pero decidí escucharla. Ella admitió que Daniel había empezado a tener conversaciones de naturaleza inapropiada con ella y le había pedido una foto personal comprometedora. Yo estaba en shock y se lo confronté de inmediato. A pesar de sus intentos de evadir el tema, seguí preguntando. Al final, lo admitió, echándole la culpa al alcohol, y me suplicó que lo perdonara. Para mí, fue un golpe muy duro. Consideré seriamente terminar la relación, pero sus insistentes disculpas y lágrimas me hicieron darle una segunda oportunidad, y solo le advertí que no volviera a pasar. Después de eso, nuestro romance de 4 años fue realmente alegre. Nos reímos, creamos recuerdos y superamos dificultades juntos. Daniel siempre me sorprendía con regalos bien pensados y organizaba citas románticas. Nuestra relación se fortaleció y, a pesar del comienzo complicado, encontramos felicidad y armonía. Aquel problema se convirtió en un recuerdo lejano, y parecía que nos dirigíamos hacia y vivieron felices para siempre. Hace 2 meses, Daniel me propuso matrimonio cuando estábamos en África. Fue un momento de película romántica. Bajo las estrellas africanas, rodeados por los sonidos de la vida salvaje, él, nervioso, tartamudeaba mientras declaraba su amor y decía que yo había cambiado su visión de las relaciones. Daniel se arrodilló y, con la mano temblorosa, sacó el anillo más hermoso que había visto jamás. No pude contener las lágrimas de alegría y dije, sí, al instante. Cuando los preparativos de la boda entraron en la recta final, mis días se convirtieron en un torbellino de nerviosismo y anticipación. Me sumergí de lleno en los alegres quehaceres, buscando el vestido de novia perfecto, elaborando meticulosamente la lista de invitados y eligiendo la invitación más bonita. Daniel, por su parte, se encargaba de planificar la luna de miel. Parecía sinceramente entusiasmado, hojeando folletos de viaje y compartiendo conmigo sus ideas para unas vacaciones románticas. No sospechaba que, mientras yo me alegraba con los preparativos de la boda, entre bastidores ocurría algo oscuro. Cuanto más se acercaba el gran día, más notaba que Daniel estaba constantemente en su teléfono. A veces sonreía, pero cuando yo le preguntaba, decía que solo miraba Reels en Instagram. Antes teníamos citas encantadoras, pero ahora parecía haberse fundido con la pantalla, y yo sentía que hablaba no con mi prometido, sino con su teléfono. Una noche, durante la cena, no pude aguantar más y se lo solté. Daniel, ¿qué pasa? En sus ojos vi un momento de duda, como si estuviera ocultando algo. Pero inmediatamente lo negó, asegurándome que me estaba inventando cosas y que me estaba preocupando sin motivo. Me hizo sentir inadecuada, como si mis instintos se equivocaran. Es más, Daniel declaró que yo pensaba demasiado y creaba problemas donde no los había. Sus palabras me hicieron dudar. ¿Y si de verdad solo era una paranoica? Pero en el fondo, la ansiedad no se iba, y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Decidí ignorar mis sospechas y lo atribuí todo al estrés de los preparativos de la boda y a los nervios normales previos a la ceremonia. Ayer,
mientras Daniel no estaba en casa, abrí su portátil para comprobar la ruta de nuestro viaje. Íbamos a pasar la luna de miel en un paraíso tropical, un destino que llevaba mucho tiempo en nuestra lista de deseos. Con entusiasmo, abrí el documento para estudiarlo luego con calma, y entonces vi que llegaba un mensaje de un contacto llamado Jefe 2. La curiosidad pudo conmigo y abrí la conversación. En la pantalla había una foto claramente inadecuada de una mujer que conocía demasiado bien. Aunque Daniel la había disfrazado de jefe, en realidad era su compañera de trabajo, Valeria. La había conocido en una fiesta de la oficina. Al mirar aquella foto, sentí una mezcla de shock e incredulidad. Pero todo empeoró cuando empecé a leer hacia arriba en la conversación. Los mensajes entre Daniel y su compañera estaban llenos de declaraciones de amor, burlas sobre mí y comentarios sobre asuntos privados de nuestra relación. Daniel incluso le habló de mis padres. Para mí ese es un tema muy doloroso. Había un montón de imágenes de carácter personal que se habían intercambiado, y estaba claro que su aventura llevaba ya cerca de un año. Fue un descubrimiento desgarrador ver una prueba irrefutable de la traición de Daniel. El dolor aumentaba al saber que ella misma estaba casada. Conocía a su marido, Roberto. Es un buen hombre, que seguramente no sospecha que su mujer le es infiel con mi prometido. Era difícil comprender la falta de sensibilidad que habían demostrado Daniel y Valeria. Su relación secreta, que duraba tanto, parecía una traición cruel. Cuanto más leía, más me temblaban las manos y más se me oprimía el corazón. Valeria le confesó a Daniel que se sentía mal incluso con la idea de ver las fotos de nuestra luna de miel, donde él estaría con otra persona. Daniel la tranquilizó, asegurándole que solo le pertenecía a ella y que esas fotos no significaban nada. Ella siguió preguntándole por qué se casaba conmigo, y él dijo claramente que solo estaba acostumbrado a mí después de todos esos años. Valeria admitió que le pasaba lo mismo con su marido. Seguía con él porque podía darle todo lo que quería. Se jactaban de lo bien que habían ocultado su aventura, seguros de que nunca lo descubriríamos. Además, incluso planeaban verse durante nuestra luna de miel. Ella había convencido de alguna manera a su marido para que fueran de vacaciones al mismo sitio al que íbamos nosotros. El plan era encontrarnos, por casualidad, y luego buscar la manera de verse a escondidas. No me di cuenta de que las lágrimas ya corrían por mi cara. Un gran peso oprimía mi pecho. Me costaba respirar. Decidí hacer capturas de pantalla de todos sus mensajes del último año. El resto del día lo pasé como en una nube, y su traición resonaba en mi cabeza. Simplemente no sabía cómo hablar con él sobre eso. Esa noche, Daniel llamó para decir que llegaría tarde del trabajo. Esa llamada fue el golpe final, que destruyó los últimos vestigios de esperanza en mi corazón destrozado. Toda la noche me quedé tumbada en nuestra cama, destrozada por las emociones, leyendo una y otra vez las capturas de pantalla. El shock inicial fue dando paso a una mezcla de rabia y tristeza. No podía entender cómo Daniel había podido traicionar nuestra relación, especialmente en vísperas de la boda. Planear un viaje romántico y al mismo tiempo hacer planes secretos con su amante era un giro cruel del destino. Decidí que ya era suficiente, y quise que él sintiera lo mismo que yo. Empecé a formar un plan de venganza en mi cabeza, una manera de poner la situación en su contra. Él volvió a casa tarde por la noche, y yo fingí estar dormida para no hablar con él. Por la mañana, lo primero que hice fue buscar al marido de Valeria, Roberto, en Facebook y enviarle un mensaje pidiéndole quedar para hablar de algo importante sobre su mujer. Le insistí en que fuera discreto y que esperaba que no se lo contara a ella. Mientras escribo este post, estoy esperando su respuesta. Daniel no tiene ni idea de lo que le estoy preparando. No sabe que voy a revelar su infidelidad a todo el mundo y dejarle sin el último resto de dignidad. Planeo reenviar los mensajes de Daniel y Valeria, sin sus fotos más explícitas, a todos sus compañeros en el chat grupal de trabajo desde su propio teléfono. Voy a hacer que todo el mundo sepa por qué he decidido romper con él. De momento, he decidido interpretar el papel de la novia ingenua, como si no sospechara nada. Así que, ¿qué opináis? ¿Me estoy pasando? ¿Sería la mala si revelara la infidelidad de Daniel y arruinara el matrimonio de Valeria con Roberto? Actualización 1. Roberto, el marido de Valeria, me respondió en Facebook. Estuve varias horas nerviosa, esperando su reacción. Cuando me preguntó para qué quería quedar, le mentí, diciendo que planeaba organizar una sorpresa para el cumpleaños de Valeria. Como todo el mundo sabía que mi prometido y Valeria se llevaban bien,
esperaba que no lo sospechara y aceptara la reunión. Al final, quedamos en una cafetería cerca de su trabajo. En cuanto nos sentamos con el café, me dijo directamente que mentía, porque el cumpleaños de Valeria no era pronto. Sonreí con incomodidad y admití que era mentira, pero que necesitábamos hablar. Era algo sobre mi prometido y su mujer. Sus cejas se fruncieron, confundido. Entonces saqué el teléfono y le enseñé todas las capturas de pantalla que había hecho del portátil de Daniel. Las hojeó y quedó tan conmocionado como yo. Se lo expliqué todo, revelando la verdad sobre la aventura de Daniel y Valeria. La mandíbula de Roberto se tensó, y no hizo más que negar con la cabeza, incrédulo. Me preguntó, ¿desde cuándo lo sabes? Y yo le dije que me había enterado la noche anterior. Vi dolor en sus ojos, como si no pudiera creer que su mujer fuera capaz de algo así. Le pregunté a Roberto por su próximo viaje, y él me miró sorprendido. Entonces se lo conté todo, que mi prometido y Valeria lo habían planeado para que diéramos la casualidad de estar en el mismo sitio durante nuestra luna de miel y luego encontrar la manera de verse a escondidas. Roberto estaba aún más atónito, y su expresión facial cambió literalmente delante de mí. Sentí que estaba pasando por la misma tormenta emocional que yo. Y sentí lástima por los dos. Él alzó la vista y admitió que no se imaginaba que Valeria fuera capaz de hacer algo así a sus espaldas. Y entonces Roberto soltó la bomba. Llevaban tiempo intentando tener un hijo, planeaban mudarse a una casa más grande y una vida nueva. Me contó que había notado pequeños cambios en su humor y su comportamiento, pero lo atribuyó al estrés del trabajo, porque ella a menudo trabajaba hasta tarde. Me abrí a Roberto y le conté que Daniel llevaba mucho tiempo comportándose igual, siempre en el teléfono, y que cuando yo sospechaba, empezaba a manipularme y a hacerme dudar de mí misma. Roberto me preguntó qué iba a hacer con las pruebas. Se lo expuse con sinceridad, explicando que también afectaba a su mujer. Le dije que podía no mencionar a Valeria si él no quería, pero Roberto me sorprendió. Negó con la cabeza y dijo que Valeria me había traicionado a mí también, liándose con mi prometido. Así que tenía todo el derecho a sacar la verdad a la luz. Yo asentí y le pregunté qué iba a hacer él. Me dijo que, después de lo visto, no veía futuro con Valeria. Siempre había querido una familia, pero después de su infidelidad, no quería que fuera la madre de sus hijos. Estaba claro que se estaba preparando para el divorcio. Roberto me pidió que le pasara todas las capturas de pantalla para enseñárselas a su abogado. Antes de irnos, intercambiamos los números de teléfono. Roberto me advirtió que sería mejor que yo rompiera con mi prometido antes de revelar su sucio secreto, por si se volvía agresivo. Le aseguré que esa era mi intención. Al día siguiente, mientras Daniel estaba en el trabajo, planeaba mudarme en silencio de nuestra casa. En los próximos días tenía muchas cosas que hacer para poner en marcha el plan. Actualización 2. Sé que han pasado varias semanas desde mi última actualización, y quiero que sepáis que estoy bien. Todo salió exactamente como lo había planeado. Primero, me mudé de nuestra casa mientras Daniel estaba en el trabajo. Pedí ayuda a mis hermanos, y trasladamos mis cosas a casa de mis padres. Todos estaban ya al tanto de la situación y me apoyaron plenamente. Pensé en dejarle una nota a Daniel para explicárselo, pero al final decidí irme sin decir nada. Quería que sintiera el vacío de mi ausencia. Que diera vueltas en la cama por la noche, preguntándose por qué me había ido. El anillo de compromiso lo dejé sobre la mesa del comedor, porque ya no quería tener nada que ver con él. Eliminé todas nuestras fotos de las redes sociales y lo bloqueé en todas partes. Mis padres me consolaron, recordándome que era mejor saber la verdad antes de la boda que sufrir después. Sus palabras calaron en mí, y encontré consuelo en ellas. Por muy duro que fuera, conocer la verdad ahora era una oportunidad para el futuro. Como era de esperar, Daniel bombardeó a mis padres con llamadas y mensajes, intentando averiguar dónde estaba. Me imaginé su regreso a una casa vacía, con los armarios desiertos y el anillo sobre la mesa. Suplicó a mis padres que le dieran la oportunidad de explicarse, pero mis padres, que siempre me han protegido, le cerraron el paso e impidieron que se acercara a mí. Dejaron claro que nada iba a cambiar la situación. Mi padre, con firme determinación, expresó su decepción y le ordenó a Daniel que no se presentara nunca más ante él. Al imaginarme a Daniel asustado, porque siempre le había tenido miedo a mi padre, que es alto y exmilitar, no pude evitar sonreír. Después de la severa advertencia de mi padre, Daniel cesó todos sus intentos de contactar conmigo.
Él no sospechaba que eso era solo el principio de sus problemas. Sabía perfectamente que Daniel rara vez usaba el portátil de casa, así que astutamente configuré un envío masivo programado. Al día siguiente, desde su correo electrónico del trabajo, se envió un mensaje a todos los empleados, revelando su aventura de un año con Valeria. Al correo se adjuntaban capturas de pantalla de su conversación, donde se burlaban de sus compañeros y de su jefa. Eso lo hizo todo aún más escabroso. Así fue como decidí cambiar las tornas y revelar la verdad. Tal como estaba planeado, el correo se envió a la hora programada y le dio la vuelta a la vida de Daniel. Debió de quedar estupefacto al darse cuenta de que había descubierto su secreto. La verdad, expuesta en aquel correo, fue un golpe que no se esperaba. Sus compañeros, al abrir el mensaje y ver las capturas de pantalla, también se quedaron atónitos y no podían creer lo que veían. Una de sus compañeras, Sara, que llevaba tiempo siendo mi amiga en Facebook, contactó conmigo para saber cómo estaba. Fue ella quien me contó que el contenido explícito de sus conversaciones, especialmente las burlas hacia los compañeros y la jefa, hicieron que todos dudaran del carácter de Daniel. Cuando su jefa se enteró de la magnitud de las conversaciones inapropiadas sobre ella, naturalmente, se enfureció. Esto no fue una simple traición personal, sino un verdadero escándalo profesional que conmocionó a toda la oficina. Desesperado y furioso, Daniel intentó de nuevo contactar con mis padres, pero ya era demasiado tarde. El correo se había enviado desde su propio portátil, así que no tenía ninguna prueba de que hubiera sido yo. Todo lo que había dicho sobre sus compañeros junto a Valeria se volvió ahora contra él. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, y las consecuencias para su carrera fueron catastróficas. En los días siguientes, Sara me mantuvo informada y me contó que Daniel se enfrentaba a la ira de su jefa. En el lugar de trabajo se produjo un verdadero boicot. Los compañeros le dieron la espalda. Daniel y Valeria quedaron aislados después de que se descubriera su aventura. El último golpe lo dio la jefa. Considerando sus acciones como una falta profesional, los despidió a ambos. No pude evitar sentir una extraña mezcla de satisfacción y lástima al conocer las consecuencias que habían caído sobre él. Mientras tanto, Roberto también me escribió. Me contó que Valeria estaba furiosa y rabiosa conmigo por haber revelado su secreto. Pero él le tenía un regalo preparado, los papeles del divorcio. Para ella, debió de ser un golpe, especialmente tras el escándalo laboral del que aún no se había recuperado. Furiosa y desconcertada, intentó suplicar a Roberto, exigiendo explicaciones y una oportunidad para salvar su matrimonio, pero Roberto se mantuvo firme. Ahora, con la verdad finalmente al descubierto, sentí una nueva sensación de ligereza y seguridad en mí misma. Pero, a pesar de este alivio, hay días que son increíblemente duros. A veces me siento en el baño y lloro durante horas, digiriendo todo el peso de la ruptura con Daniel. Es un proceso, una mezcla de curación y enfrentamiento al dolor. Pero la honestidad se ha convertido en mi ancla, que me ayuda a mantenerme firme y a superar esta tormenta de emociones. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me enviaron palabras de apoyo en este momento difícil. Aunque no puedo responder a cada uno, quería que supierais que he leído todos vuestros mensajes, y vuestro apoyo significa mucho para mí. Para hacer frente a las secuelas de la ruptura con Daniel, empecé a ir a terapia. Se ha convertido en una herramienta importante que me ayuda a analizar emociones complejas y a encontrar el camino hacia la curación. Cada día trae nuevos retos, pero las conversaciones con mi terapeuta forman parte de un proceso curativo y son una parte crucial de mi camino hacia adelante. Al final me encontré con Daniel cuando fue a casa de mis padres, suplicando que le dieran la oportunidad de explicarse. Accedí a dejarle entrar, para evitar un alboroto delante de los vecinos. Daniel empezó a poner excusas, contándome que me había sido infiel por vulnerabilidad emocional y que Valeria le había seducido, pero que él había resistido todo lo que había podido. Le sorprendió saber que yo estaba al tanto de todo y me preguntó por qué no le había expuesto antes. Le respondí que era un descaro esperar mi paciencia mientras él se divertía con su compañera de trabajo. Dejé muy claro que no quería sus explicaciones, porque ya no quería estar con él. Nada de lo que dijera importaba ya. No me interesaba escuchar sus excusas. Daniel iba a seguir, pero le corté. No quería oír nada más. Daniel parecía aturdido, quizá esperaba un resultado diferente. Intentó persuadirme para que reconsiderara y me recordó los 4 años que habíamos pasado juntos, pero me mantuve firme.
Yo nunca volvería a confiar en él. Admitió que odiaba volver a una casa vacía y que planeaba mudarse a su ciudad natal después de perder su trabajo. En un momento dado, sentí un poco de lástima, pero inmediatamente me recordé que todo era el resultado de sus propios actos. Intentó seguir hablando, pero se lo prohibí tajantemente. Se acabó. No quería más conversaciones ni noticias sobre su vida. Cuando vio que no iba a ceder, se marchó. Cerré la puerta tras él, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Esa conversación puso el punto final. Me alegro de que no intentara contactar conmigo de nuevo. Además de la terapia, estoy buscando activamente un nuevo trabajo. Mi objetivo es lograr la independencia financiera para poder mudarme de casa de mis padres y vivir por mi cuenta. Estoy agradecida por el apoyo incondicional de mi familia. Mis hermanos me visitan los fines de semana para asegurarse de que estoy bien. Vivir con mis padres ha sido un cambio positivo. Esta experiencia difícil ha sido un acicate para el autoconocimiento y para reforzar mi fuerza interior. Esta historia termina aquí. Pero otra está a punto de comenzar. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué opinas. Hasta la próxima.